Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Mateo capítulo 5, verso 9, que dice lo siguiente. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos encontramos en el audio número 8 de nuestra serie El Sermón del Monte. Dentro de este sermón estamos estudiando la sección de las bienaventuranzas. Les invitamos a visitar nuestro canal en YouTube como Edgardo López Z. Y escuchar ahí las publicaciones anteriores de la serie. Pero también tenemos ahí varios temas interesantes que nos encantaría que escuchen. Ahora consideramos importante, para comprender el pasaje que hemos seleccionado, realizar un análisis tanto de los aspectos gramaticales como socioculturales. Veamos entonces el análisis gramatical, estudio de términos. Y en la bienaventuranza que nos ocupa, la palabra clave es paz, del griego Irene en este caso. Ahora, son varios los matices que pueden encontrarse en los términos paz y pacificación. Estas ideas proceden de términos griegos que forman parte de la escritura del Nuevo Testamento. Son los términos bíblicos eirene, que se traduce como paz, que deriva del verbo eiro, unir, el término eirenopoios, que se traduce pacificador, y justamente es el término que está utilizando el Señor Jesucristo en esta traducción del libro de Mateo. El pacificador, bienaventurados los pacificadores. Estos términos son entonces términos que tienen nociones muy ricas, no solo esto que vemos de paz o pacificación, muchas nociones que tenemos que considerar, y al revisarlos nos dejan una idea más rica acerca de lo que hace el pacificador. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, nociones de tipo colectivo, que tiene que ver no solo con el individuo, sino sus relaciones o las relaciones y cómo trabaja con ellas. Y entonces en estas nociones de tipo colectivo encontramos la idea de unir, decíamos, del término eiro, y tiene implicancias colectivas, porque supone el trabajo de reconciliar, amalgamar las relaciones, unir en concordia, de aportar lo que fortalezca las relaciones. No se trata de un individuo, se trata de un colectivo que debe ser reconciliado y fortalecido, enriquecido. Pero los términos griegos relacionados con la paz y la pacificación tienen que ver mucho con el tema de la armonía en diversas relaciones, armonía entre pares, armonía entre naciones, la armonía entre Dios y los hombres. Ahí tenemos el ejemplo magnífico, el ejemplo por antonomasia, el pacificador por antonomasia es el Señor Jesucristo, como nos dice 2 Corintios 5:19. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y luego, la idea de paz en los términos bíblicos tiene que ver también con la idea de orden al interior de las instituciones que la Biblia menciona, como por ejemplo la iglesia, orden al interior del reinado, del reino, del Estado. En fin, todo lo dicho son ideas íntimamente relacionadas con la noción de paz y lo que el pacificador procura. Pero luego el conocido término hebreo shalom, ese saludo conocido de los hebreos y que traducimos como paz. Este contiene primariamente las ideas de perfección, integridad, lo que es entero y completo. Por lo que al saludar un oriental diciendo Shalom, no solo desea la paz o la tranquilidad,
sino desea bonanza y el bienestar que genera la tranquilidad. Vaya notando entonces esta riqueza de la idea de paz en la Biblia y lo que el pacificador procuraría. Pero hasta acá hemos notado nociones de tipo colectivo, lo que tiene que ver con más de un individuo y la gestión de las relaciones. Hay nociones también de tipo interno, es decir, lo que le pasa al individuo subjetivamente. Y aquí la idea de paz entonces puede entenderse como reposo. También contentamiento, que está relacionado con la satisfacción o la aceptación de las circunstancias, y también la gratitud por lo que Dios prodiga. Reposo, contentamiento. Pero también paz se relaciona con tranquilidad de la mente. Esta tranquilidad que también se relaciona con la salvación del poder del pecado. Pero luego también podremos encontrar no solo estas nociones de tipo colectivo o nociones de tipo interno, podríamos considerar algunas cosas adicionales. Por ejemplo, la paz tiene que ver también con la provisión para las necesidades, porque al estar provistos tenemos tranquilidad. Pero también alguien hace notar que la paz no solo es ausencia de conflictos, y no tiene que ver siempre con la ausencia de conflictos, sino también que el pacificador trabaja activamente por revertir la adversidad. Trabaja activamente por generar bienestar. Y ahí también se halla la paz en medio del conflicto. Y cabe la reflexión adicional que cuando se tiene las cosas bajo control, se produce tranquilidad, aun cuando la adversidad todavía esté presente. Y aquí doy un ejemplo: podemos enfrentar la adversidad, pero cuando tenemos esta fe en Dios y confianza de que Dios tiene el control de las circunstancias, o hemos orado hasta hallar tranquilidad, tenemos tranquilidad y paz aún en medio de la adversidad, entendiendo que Dios tiene control. Y la otra fase, yo mencionaba la salvación hace un rato, y entonces es importante también tener en cuenta que la paz se produce cuando uno se sabe en armonía con Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados. Esta reconciliación entre nosotros y Dios, a causa de la obra que el Señor Jesucristo hizo, que se relaciona con la conversión, con el discipulado, nos llena de tranquilidad interior al sabernos amados, sabernos hijos de Dios. Y entonces tiene que ver también con la paz y obviamente con la evangelización que actúa el pacificador. Con lo dicho, puede notarse entonces que el término paz es muy rico. Y con lo estudiado orienta también las acciones de lo que hace un pacificador. Si queremos entender entonces qué significa esta bienaventuranza, la bienaventuranza de los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, debemos tener en cuenta entonces todo lo que hemos mencionado como concepto y contenidos de la idea de paz y pacificación. Paz es en esencia tranquilidad y supone el esfuerzo por estabilizar la crisis de la mano de Dios, y tiene que ver también con la salvación que produce esa tranquilidad mental. Hasta aquí hemos visto la parte gramatical. Ahora ocupémonos del contexto sociocultural del momento cuando el Señor Jesucristo está emitiendo esta bienaventuranza, esta celebración de la virtud del pacificador. Y entonces, en este análisis contextual social, en esencia, en un contexto social e ideológico en el que se esperaba un Mesías conquistador, un libertador político, el Señor está llamando a una expectativa opuesta a la de sus seguidores.
Estos tienen que convertirse en promotores de la paz. Y debe tenerse en cuenta que por varios siglos el pueblo de Israel venía experimentando sucesivos imperios que los conquistaron y subyugaron. Desde profundo en la historia encontramos el dominio de los egipcios, los asirios, neobabilónicos, persas, griegos, helénicos, e inclusive en los tiempos del ministerio de nuestro Señor, los romanos eran los conquistadores de turno. La historia de Israel es una en la que poco se encuentra de tiempos de libertad. Y entonces estas sucesivas opresiones muchas veces se vieron marcadas también con procesos de sincretismo en los que el paganismo se entremezclaba muchas veces con las prácticas del pueblo, con la vida social, con las costumbres, y vulneraban la pureza religiosa. Los conquistadores podían forzar manifestaciones idolátricas, ideologías, simbologías, estructuras arquitectónicas, prácticas paganas, en fin. Esto generaba la repulsión por parte del pueblo judío, que reñía fuertemente contra todo eso. Por lo que ya en tiempos del Señor Jesucristo se había desarrollado un fuerte sentimiento nacionalista, antipagano. De allí que en la teología de Israel se albergara la esperanza de un poderoso enviado de Dios que les liberara de manera súbita y bélica de los poderes extranjeros. Y esto suponía la consiguiente derrota y destrucción de todo lo que no fuera judío, pues. Un Mesías que produjera la restauración de Israel a través de la venganza, vindicando a la nación, y que luego los introdujera ya al reino eterno de Dios. Son estas las perspectivas un tanto violentas en la esperanza de Israel en aquellos tiempos. Tampoco es de extrañar que en tiempo del Señor se encontraran grupos sediciosos. Ahí encontramos los llamados celotes, por celosos, pero también de sicarios, de sicarí. Y estos buscaban, mediante actos subversivos, criminales y a través de rebeliones, sacudir de la nación al poder extranjero de turno, en este caso los romanos. Y esto generó conflictos, fueron en los tiempos del Señor hasta 70 años aproximadamente, donde esta ideología, estos sentimientos nacionalistas y estas acciones subversivas eran subyacentes en la vida social. Cito para esto un artículo de F.F. Bruce refiriéndose a los sicarios, y dice: este término se aplicó esencialmente a grupos militantes judíos nacionalistas al promediar el siglo I, después de la era cristiana, que llevaban dagas ocultas, de latín sicae, de donde deriva sicarii, portadores de dagas, para despachar súbitamente a quienes consideraban enemigos de la nación. El artículo que aparece en el diccionario Certeza. Puede verse entonces que este deseo de libertad y sublevación podría ser comprensible a la luz de la historia de la nación. Pero el Mesías Jesús no estaba inclinado a este modo de ministerio. Su enfoque de maestro, sanador, salvador espiritual, expiador del pecado, etc., distaba pues de esta expectativa. El Mesías no debía ser esperado ni recibido como un guerrero, sino como el rey manso de Zacarías 9:9, que nos dice: alégrate mucho, capital de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén, mira a tu rey llegando justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asna. El rey pacífico y sus seguidores debían parecérsele en su carácter de paz.
Una vez hecha esta revisión gramático-cultural, es necesario redondear entonces nuestra interpretación de lo que el Señor implicaba con esta bienaventuranza. Vemos entonces las interpretaciones. ¿Qué derivamos de esta enseñanza? Y la bienaventuranza es la de los pacificadores. Hay una celebración de la acción pacificadora. Esta bienaventuranza destaca entonces el carácter pacífico de los siervos de Dios, pero no por ello pasivo, sino activo, como hemos visto antes. Se ve claramente que un pacificador se ocupa de generar unidad, armonía, reconciliación, salvación. Desea el progreso y el bienestar y la plenitud a favor de sus pares y trabaja en ello. Está clarísimo en lo que hemos estudiado. Por otro lado, hay esta mención a la consecuencia de ser un pacificador. Serán llamados hijos de Dios. Y esto lo interpretamos como el llamado a semejar la característica pacificadora de Dios. Los que tuvieran estas características serían reconocidos como hijos de Dios. Y este término parece hacer uso de un hebraísmo, el término hijo de Dios. Este hebraísmo, hijo de algo, era una forma en la que se ponía énfasis en cierta virtud. Por ejemplo, hijo de consolación, uno que se caracteriza por consolar, por ejemplo. Aquí podría ser hijo de paz, uno que se caracteriza por estar en paz, tranquilo o generar la tranquilidad. Hijo de Dios, uno que se caracteriza por el parecido con Dios. La promesa de esta bienaventuranza bien podría estar significando que los pacificadores serán reconocidos por su semejanza con Dios, quien trae paz a los hombres, como ya hemos visto. Supone entonces que los que generan la paz, la reconciliación, el bienestar, serán reconocidos como parecidos a su Padre, como enviados de Dios. En síntesis, entonces, parafraseamos esta bienaventuranza del siguiente modo. ¡Oh! La bienaventuranza de los que dejan de lado la violencia y se ocupan de trabajar por generar unidad, tranquilidad, reconciliación y bienestar, porque ellos serán reconocidos por su parecido con el actuar de Dios. Luego, siempre me gusta aterrizar la enseñanza. Cuando vemos la parte teórica, nos ilumina, nos llena de más conocimiento, pero no tiene propósito si no podemos aterrizarlo a la vida práctica. ¿Cómo usamos la información aprendida? ¿Qué desafíos nos genera? ¿Qué cambios debemos implementar? ¿Sobre qué pasos debemos andar? Y luego de reflexionar en estos aspectos teóricos, procurando hallar luz para comprender mejor la exhortación que el Señor nos trae, debemos meditar en el modo en que podemos llevar a la práctica estas cosas. Veamos. El que busca ser seguidor de Cristo, el que busca ser ciudadano de su reino, debe dejar de lado sus expectativas vengativas, violentistas, confrontativas, etcétera, sea por problemas de carácter o miremos, en nuestro tiempo, por ejemplo, no es difícil encontrar grupos religiosos belicistas que, justificándose en la religión, atacan pueblos, dominan pueblos, atacan naciones, en fin. Para hablar de violencia, falta meditar en estos días simplemente en la guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania. O, sin ir muy lejos, los descubrimientos de corrupción entre nuestras castas políticas. No faltan tampoco
ideologías opresivas en las que se hace abuso a través de grupos que son codiciosos, que son opresores, etcétera, y generan daño a la sociedad, robándole recursos. Hay acciones violentas por un lado y a su vez provocan deseos de revancha de parte del otro grupo y deben ser moderados y recanalizados si pensamos en ser pacificadores. Contrastan también con ese carácter activo, pero por medios no violentos, como nos lo evoca el Señor. La indignación por el pecado, la frustración contra la violencia es comprensible. Y el pacificador tiene que ser activo en ello, buscando revertir, buscando generar bienestar, cambio, en fin, pero no por medios violentos. Es pacificador en el sentido de que genera paz, pero tampoco es violento. Contrasta con el llamado a procurar el mayor bienestar para otros. La búsqueda de generar salud, de generar trabajo, desarrollo de riqueza, promoción de la educación, el buen uso y distribución de los recursos, la buena mayordomía de la creación de Dios y sobre todo la espiritualidad cristiana, el evangelio, la reconciliación con Dios, la vida de fe. En la vida personal se nos exhorta también a ser gestores de tranquilidad en vez de ser los causantes de los conflictos. El pacificador no debe ser una persona amargada, una persona áspera, confrontativa, resentida, persona tóxica, irritable, sino todo lo contrario. El pacificador es afable, benigno, conciliador, feliz, agradable, etc. Pensar en paz, pensar en pacificación, obviamente nos lleva al ministerio de la reconciliación. Esa difusión del mensaje de salvación que es aceptar a Jesús como el Mesías y adherirse a su enseñanza. Ese llamado al arrepentimiento del pecado, a reconciliar al mundo con Dios, a estar en armonía con Él. Vemos entonces en todo esto ejemplos de cómo llevar a la práctica la bienaventuranza de los pacificadores, que son reconocidos como hijos de Dios. Concluyo entonces. Hemos analizado Mateo capítulo 5, verso 9, que nos dijo: bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hemos reflexionado mucho. Y podemos decir que en cuanto al móvil de la enseñanza que el Señor impartió, esencialmente nuestro Señor redirige la expectativa en cuanto al Mesías, promoviéndole como un pacificador antes que un conquistador político. Con esto desafiaba a la multitud de seguidores a tener un carácter pacífico, menos que nacionalista, sedicioso, vengativo, ni etnocéntrico. Para ello, el ejemplo de Dios es el referente. Dios produce reconciliación. Dios produce la tranquilidad. En síntesis, el Señor nos llama a caracterizarnos por la generación de la paz y el método no violento para la consecución del bienestar humano. El creyente debe generar paz, al menos en 3 sentidos. Cultivar la paz interior al mantenerse reconciliado con Dios.
trabajar activamente en la armonía, el orden, el desarrollo y el bienestar de su entorno, sin dejar de lado la fe. Y llevar hacia la reconciliación al mundo. Obviamente, reconciliación del mundo con Dios a través de Cristo. Esto es, estarán reconciliados en la medida que reconozcan a Jesucristo como el Rey de sus vidas y obedezcan sus enseñanzas. Entonces esto genera un desafío para cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos estudiado? Con la ilustración que hemos obtenido de este pasaje y su riqueza. Y entonces le consulto a usted y lo desafío. ¿Permanecerá usted inactivo ante la necesidad del mundo? ¿Renunciará usted a una perspectiva violenta u hostil al procurar la solución de los conflictos? ¿Trabajará usted en la reconciliación del mundo con Dios? ¿Cultivará usted su propia paz mental al conservarse en obediencia diligente de las enseñanzas de Jesucristo? Hágalo así. ¡Oh! La bienaventuranza de los que dejan de lado la violencia y se ocupan de trabajar por generar unidad, tranquilidad, reconciliación y bienestar, porque ellos serán reconocidos por su parecido con el modo en que Dios actúa. Oramos. Gracias, Dios mío, por esta preciosa palabra que nos has permitido escuchar hoy. Gracias porque nos guías a comprender la profundidad de lo que la paz implica y lo que implica un pacificador desde la perspectiva bíblica. Esa riqueza que tiene que ver con la tranquilidad que se produce por la bonanza, por el trabajo, por la reconciliación, por el evangelio, por el contentamiento. Y te damos gracias porque tú llenas de tranquilidad nuestro interior al habernos reconciliado contigo. Llénanos de fuerza, Señor, para no solo tener paz, sino para ocuparnos de las necesidades de los demás de manera sabia y evangélica. Gracias, nuestro buen Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga.